A ver, ok, vamos a empezar. Muchas Mm. gracias, Flavio Giribaldi. Tú eres actor y director de teatro. He visto que algunas de tus obras que has presentado durante el tiempo de pandemia son Antes, Después y Los mellizos están dormidos. Y bueno, mi primera pregunta ante todo esto, para empezar, sería, ¿qué estabas haciendo tú en el momento en el que la pandemia por COVID-19 comenzó a afectar a la industria del teatro aquí en Perú? Bueno, o sea, ¿qué estaba haciendo yo exactamente? Yo estaba estudiando en el taller de Roberto Ángeles. Estaba cursando mi primer nivel y a 2 semanas más o menos de terminar, o una semana creo, de terminar, o sea, de presentar las muestras, nos encerraron, ¿no? ¿Qué más estaba haciendo? Estaba preparando, estaba, bueno, ensayando justamente para mi muestra, para presentar mi escena final con la que me iban a evaluar. Y estaba también produciendo una obra mía, un texto mío, que íbamos a hacer con un grupo de amigos actores. Y bueno, y todo se detuvo así, ¿no? De un momento a otro. Ujú. Entonces, Y bueno, y adicionalmente a eso estaba también por ahí haciendo castings, esperando algunas respuestas de castings, estaba grabando publicidad, ¿no? Haciendo ujú. diferentes cosas. Ujú. Ujú. En raíz de que empezó la cuarentena y te encerraron, ¿cómo afectó esto a tu proyecto? ¿Dejaste, o sea, algunas obras como suspendidas o para después realizarlas o algunas simplemente ya se paralizaron y dijeron ya no va más? ¿Algún proyecto personal que estabas creando tal vez ya no pudiste continuarlo o simplemente lo postergaste? Sí, sí, sí. Justamente esta obra que te comento que íbamos a hacer ese año, el 2020, estaba preparada para agosto y habíamos separado un teatro, bueno, no un teatro exactamente, sino es un espacio cultural donde íbamos a presentarlo. Ya teníamos todo, en verdad, ¿no? Para empezar, pero al final no se dio. Eh, y claro, se detuvo. Surgió por ahí la idea de hacerlo de manera virtual, ¿no? Pero no, al final no se concretó. Y yo tampoco tenía muchas ganas de hacerlo, de hacer esta obra específicamente de esa manera. Sentía que iba a perder, ¿no? Su magia. Ujú. Sí. Ok. ¿Cómo se gestionó desde tu lado la dirección o la producción de las obras de teatro virtual en comparación con cuando los hacías de manera presencial? Bueno, era distinto en términos del tipo de contacto que teníamos con los chicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Los Mellizos, que fue una de las obras que dirigí virtualmente, eh, empezamos ensayando de manera virtual, ¿no? Nos juntábamos para repasar el texto, para ensayar más que nada texto, repasar intenciones, inflexiones, eh, acción, ¿no? Con la palabra, esas cositas. Y como las posibilidades de juntarnos eran reducidas, tratábamos de encontrar, por ejemplo, por ahí una vez, 2 veces, juntarnos de manera presencial para poder ensayar las pocas veces que se podían, ¿no? Nos juntamos, por ejemplo, en unos parques, nos juntamos en el Parque de la Pera de San Isidro a ensayar, por ejemplo, ¿no? En espacios abiertos, con mascarilla, horrible ensayar con Protocolos. mascarilla, es terrible, pero digamos que en ese momento era como teníamos que hacer las cosas, ¿no?
hasta que ya nos pudimos juntar para hacerlo para grabarlo, ¿no? Porque en el caso de Los Mellizos fue una obra grabada. Ujú, Entonces nos juntamos en el sitio que nos habían prestado. Fue solo un día, ¿no? Más o menos mediodía. Tratamos de tener todo listo eh, para que los actores pudieran llegar grabar su y escena y hacer, claro, ¿no? Hacer un par de ensayos técnicos, ¿no? Ensayar, o sea, movimiento de cámaras, ¿no? Movimiento de los actores, cuadrarlo todo y con los elementos y tal. Lo hicimos un par de veces y luego ya lo grabamos, ¿no? Creo que lo grabamos, pues, me parece, lo hicimos dos veces, me parece. Hicimos dos grabaciones, porque era una obra que se planteaba como en plano secuencia. ujú, Entonces no había corte y era una obra de 15, y es una obra de 15 minutos. Entonces lo hicimos más o menos unas dos, tres veces, si no me equivoco, ujú, y así todo en plano secuencia, ¿no? Para quedarnos, para luego ya poder escoger el material, ¿no? Que más nos gustaba. claro. Y coméntame, antes de la pandemia, ¿tú ya habías utilizado algún elemento audiovisual antes, como las cámaras, estos micros, las luces? ¿Ya los habías utilizado? Eh, yo directamente no, pero claro, por ejemplo, cuando me tocaba grabar, por ejemplo, un comercial, un corto, algo de ficción, lo que sea, claro, ahí estaba yo, ¿no? Tenías un Y la acercamiento. Sí, o sea, Mm, sí lo tenía, pero claro, los recursos, por ejemplo, que tienen, no sé, pues chicos de una universidad para grabar sus cortos, son distintos a los que tenemos nosotros, ¿no? Que de repente por ahí eran cámaras prestadas o directamente celulares, ¿no? Era pues distinto, había que agenciarse, ¿no? Con los poquitos recursos. ujú. ¿Y qué elemento, o bueno, cuáles de estos elementos audiovisuales utilizaste tú en tus producciones o en tus obras de teatro durante la pandemia? ¿Y por qué decidiste utilizarlo? Como la cámara, los micros, no sé si llegaste a comprar luces o algún otro artefacto audiovisual que fue necesario. Pues no llegué a comprar equipos, digamos, pero sí pude prestarme, por ejemplo, alguna cámara, micrófonos, luces también. Cuando hicimos Los Mellizos, nos salíamos con un amigo que es audiovisual, y entonces él tenía sus equipos, entonces más o menos cuando hablamos le dije, mira, veo la obra de tal manera, sí le expliqué un poco cuál era la propuesta de la obra a nivel estético y él me dijo, ok, entonces mira, para eso vamos a necesitar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo tengo esto acá no tengo, hay que conseguirlo, entonces ahí nos empezamos a mover. Pero básicamente todos, ¿no? O sea, desde micros, luces, cámaras, o sea, todo lo que se usa, por ejemplo, en una producción audiovisual, todo fue necesario. Incluso en algún momento, eh, cuando estuve ensayando yo mi muestra para el taller de Roberto Ángeles, como la escena era entre un compañero y yo, y nosotros ensayábamos y hacíamos nuestra propuesta de todo, entonces por ahí también teníamos que, con los recursos que teníamos, hacerlo, ¿no? En algún momento me acuerdo que agarré mi lámpara de escritorio y la envolví con un vinifán, con un papel lustre, uno de esos. No, papel lustre no, ese es que es menos transparente, ¿no? Celofán. De color. Celofán, claro, ahí está, ¿no? No me acuerdo qué color, y prendía y pintaba un poquito, ¿no? Entonces ya como que podías generar ahí otro color, otra atmósfera, ¿no? Claro. Era una cosa así Tenían la que que, la que, valerse de los recursos que tenían a su alrededor, ¿no? sí, tal cual, ¿no? De los pocos, ¿no? Sí, ya me imagino. Bueno, yo soy especializada en la carrera de audiovisual y justo me llama la atención este acercamiento que han tenido el sector del teatro con lo audiovisual, ¿no? Em, la siguiente pregunta sería, ¿cómo trabajaste con los actores y con el equipo técnico para que incorporen estos elementos audiovisuales, que también tengan en cuenta los planos, el uso de las cámaras, los micros?
el que van a tener que utilizar las plataformas de Zoom, aprender a utilizarlos. Bueno, todos teníamos que aprender un poco de todo en realidad, ¿no? Por ejemplo, durante algún ensayo, era como indicarle a los actores, oye, mira acá, mueve tu cámara, pon un poquito más arriba, mira, te estás cortando hasta acá, o directamente, ¿no? Marcarle, oye, mira, marca en el piso hasta dónde te puedes mover para que no te cortes, ¿no? Que es un poco también lo que se hace en el teatro de manera presencial, ¿no? Te ponen, o sea, para que tú entres en tu luz, el luminotécnico te pone una marca, ¿no? En el suelo con cinta, ¿no? Entonces ya ahí tú puedes tener tu referencia, todo. Igual con el sonido, ¿no? Oye, no te alejes tanto del dispositivo porque se pierde la voz o de repente habla un poquito más alto para que se escuche, ¿no? Ujú, Y te cuento, a mí me pasó algo bien gracioso ensayando. Eh, para mi muestra, como era ahí nomás del encierro, yo no tenía pues mi computadora, la que usaba antes era un desastre. ¿No? Entonces tenía que usar mi celular para ensayar, porque de otra manera se cortaba y era imposible. Entonces me compré un trípode para celular y ujú. ponía mi celular en el trípode de encima de mi escritorio y para la escena yo no podía usar lentes, anteojos, ¿no? Y yo soy súper miope, ¿no? Entonces yo no veía a mi compañero, ¿no? En el celular, veía pues solamente el aparato y no veía qué hacía, no veía sus expresiones, nada, no era una manchita. Entonces yo le pedía a mi compañero, a Diego, y le decía, oye Diego, por favor, habla fuerte, ¿no? Cuando vas a sacar tu balde, ¿no? O la pistola que utilizas, haz un ruido para darme a mí la referencia, Darle para yo para poder continuar porque yo no veía nada, ¿no? Entonces, Wow, ya me imagino, también ha sido difícil para ustedes porque no tienen la fisicalidad, no están viendo, no están llegando también al mismo momento, pueden enfrentarse a un delay, el de que él ya haya hecho la acción y a ti recién te llega por la señal y el público lo ve a destiempo. Sí, también sí, pensar todos esos factores, ¿no? Y fue sí, hay mucha complicado. gente. Ujú, ¿fue complicado para el equipo el dirigirse a la cámara en lugar del rostro o la presencia del público? ¿O es algo a lo que se acostumbraron rápidamente? Mm, creo que, creo que es algo a lo que eventualmente nos acostumbramos, ¿no? Ujú, Pero sí hay una dificultad, o sea, en el sentido de que no tienes un retorno, no tienes un feedback en tiempo real del público, ¿no? Presencialmente uno puede, ¿no? Tomas un poco la temperatura del público durante una representación, ¿no? ujú, Cuando hay un momento importante en la obra, sientes al público, al espectador, sientes su respiración, su sorpresa, su murmullo, ¿no? Entonces, eso te puede como dar algunas pistas, ¿no? De, oye, ujú. de repente sí, este momento importante, como lo has hecho, funcionó. Porque el público, ¿no? De repente suspiró y de repente, ¡ah! ¿No? Oye, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? ¿Qué sé yo? ¿No? Eh, pero con la cámara no. No, es una cuestión, pues, ya que uno tiene que tener fe, ¿no? Sí, claro. Ahorita me acabo de poner a pensar en que me imagino que a los actores les habrá pasado mucho el encontrarse con una risa muy peculiar en los teatros, ¿no? En la presencialidad te encuentras con esas risas que a veces son carcajadas fuertes o unas risas muy fuertes que hasta al actor le da mucha gracia y se detiene unos pequeños segundos, pero eso es algo que ya no te daba la virtualidad. O sea, no te da este feedback, te centras en que todo esté perfecto, timeado, y es algo muy distinto que el teatro ha tenido que limitarse, tal vez, ¿no?
Sí, 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 tal cual, justamente esa respuesta, ¿no? No existía. Y claro, y era raro porque una cosa es, por ejemplo, grabar un cortometraje o grabar una película donde, donde, digamos, hay una mirada de un especialista audiovisual, ¿no? Dirigiendo todo y organizando cuál va a ser la mirada del espectador, ¿no? En cambio, en el teatro, en el llamado teatro virtual, es en tiempo real, ¿no? Entonces, no hay, o sea, en teoría sí debería haber esa preparación de organizar la mirada del público, ¿no? De cierta manera mostrando lo que quieres, pero no es igual, no tienes, no hay esa capacidad como de juego, ¿no? De como te decía, de repente en esta parte de la película planteas un plano secuencia y acá un corte y acá un primerísimo plano para ver al actor, a la actriz llorando. No, acá era pues un híbrido, ¿no? Era un híbrido y era extraño, y era extraño. Realmente al final, bueno, te enterabas un poco ya después por los comentarios del público, ¿no? Pero en el momento era muy difícil saber qué estaba pasando, ¿no? Con la gente mirando, no sabías pues si la gente ni siquiera si se había quedado dormida, si se había aburrido, nada. Hasta eso te das Sí. cuenta. Hasta eso te das cuenta cuando estás de manera presencial, ¿no? Si el público está aburrido, te vas a dar cuenta, ¿no? Pero acá no, realmente no lo sabíamos. Sí, claro, ya me Mm, imagino, qué loco. mm. A ver, para seguir con la entrevista, coméntame por favor, ¿qué plataformas utilizaste tú para transmitir tus obras de teatro? ¿Fueron solo Zoom o utilizaste alguna otra? Zoom y YouTube también. YouTube. Zoom, Zoom y YouTube, sí. Hubo una obra que yo no hice, pero fue una obra que yo escribí, que una colega la leyó y la quiso hacer, y ella lo hizo con transmisión en vivo por YouTube, ¿no? Mm, Entonces, me pareció bien loco, fue bien interesante su propuesta a nivel audiovisual porque en la casa donde vivían, eran dos actores, ¿no? Y estos dos actores eran roomies en la vida real, ¿no? Y la novia de uno de ellos hizo de cámara, ¿no? mm, Entonces ellos tenían más libertad como para moverse alrededor del departamento, todo el departamento, mientras la novia de uno de ellos lo seguía. Incluso en un momento hicieron un juego bien loco que habían dejado preparada una cámara en otro sitio, ¿no? Entonces cuando el actor entraba así de manera intempestiva a esta otra habitación, ¡pum! Se prendía ¿no? Ah, empezaba a transmitir con esta otra cámara y se veía otro encuadre, ¿no? Haciendo lo que tenía que hacer. Fue interesante. Tenían pues la posibilidad de que justamente era un lugar donde vivían dos actores, había una chica claro, audiovisual, me parece. Entonces tenían ahí esos recursos. claro, había un poco más también de convivencia entre otros actores, no se siente, se transmite eso. Ujú, ujú. Qué loco. Coméntame por favor, ¿cómo trabajaste tú la iluminación en estas obras virtuales? ¿Solamente con el apoyo de alguna de estas luces en casa o fue necesario pedir tal vez algún otro apoyo? Me comentaste también que forraste con el celofán. Sí, fue de distintas maneras, ¿no? Al principio, como solamente estaba, por ejemplo, yo solo desde casa haciendo mi escena, entonces sí, efectivamente, tenía yo que ver mi foco, ¿no? Mi lámpara forrada y tal, pero luego ya, por ejemplo, en el caso de los mellizos, tuvimos la alianza con este colega audiovisual que tenía sus equipos, tenía sus luces LEDs y tal, entonces eso ya también nos dio le dio otro nivel, ¿no? Calidad. Otra cosa distinta, se veía muy bien realmente, ¿no? Porque este compañero, pues, es su lenguaje, ¿no? Y lo manejaba muy bien. Sí, claro. Coméntame, por favor, ¿qué medidas tomaste para asegurarte de que el sonido de la voz y la música no se propusieran una sobre otra y que también
fueran efectivos para que aporten en la narración de la historia. Ujú. Mira, en el caso de los mellizos, lo que hicimos, no micramos a los actores, pero la cámara tenía un micro que captaba. Como era un lugar cerrado, entonces se escuchó bastante bien. Sí escondimos un micro que estaba en una parte un poquito más alejada, porque la actriz se acercaba y ahí se maquillaba y tenía una conversación como a distancia con el otro actor, ¿no? Ujú, Entonces, pues, escondimos ese micro ahí por, como te digo, por el tocador de ella, y así nos cubrimos, ¿no? Y luego en el caso de la música, como Los Mellizos fue una obra que grabamos, una obra pregrabada, ¿no? Entonces, disculpa, entonces la música fue algo que se añadió después, ¿no? Digamos como que en post. ujú. Claro. Entonces, ahí fue mucho más sencillo, pues, ecualizar y ponerla en los momentos de pronto de silencios, de miradas, para que no se vaya a sobreponer. Ujú. Claro. Es mucho más sencillo también con las obras que ya son editadas, ¿no? Sí, claro, claro, Eso, es más sencillo, sí. ujú. Ahí va mi pregunta, ¿cómo trabajaste con el equipo de edición y montaje para estas presentaciones? ¿Tú siempre estabas detrás viendo cómo iba quedando, me imagino, pero eh, tuviste que asesorarte de alguien? ¿Cómo fue el criterio para que se vaya realizando en ese orden? Claro, en el caso de los mellizos, fue una cosa bastante sencilla, digamos, en el sentido de que con este compañero audiovisual que fue nuestra cámara, nos entendimos muy pronto, ¿no? Fue súper bueno eso porque yo le mandé algunas referencias, ¿no? De la atmósfera, de la mirada que yo tenía de la obra. Entonces le comenté esto de plano secuencia, a él le gustó y cuando llegó él lo tenía bastante claro, ¿no? Por dónde ir el movimiento. Y yo le expliqué, mira, los actores hacen esto, esto. Entonces él fue como que, ok, entonces vamos a llevar la cámara por acá, que vamos a mover así para ver a los dos el rostro en este momento, luego voy a abrir por acá, ¿no? Ujú. Entonces fue bastante sencillo. Y una vez que terminamos de hacer las dos o tres versiones que hicimos, lo revisamos en el momento, ¿no? Y fue como, perdón, o sea, grabamos una vez y lo revisamos, ¿no? Entonces, ahí pudimos como tener un poco de feedback y comentar, oye, mira, acá en este momento, por ejemplo, fue un poquito brusco, hay que hacerlo un poquito más suave, acá hay que tener cuidado de no cortarlos, oye, mira, este movimiento ha quedado bien paja, hay que conservarlo así. Ujú. Entonces fue en el momento, ¿no? Fue en el momento y fue muy fluido, como te digo, porque hubo bastante entendimiento. ¿Y también lo trabajabas de manera virtual? O sea, ¿te compartían pantalla para ver cómo iba quedando o te mandaban ya todo renderizado para que lo veas completo y ya tú dejabas anotaciones? Fue ahí mismo, como te decía, como nos juntamos mediodía más o menos Mm, a grabar, y la obra tiene una duración de 15 minutos, entonces hicimos una pasada, la grabamos, la revisamos ahí mismo, ¿no? Vimos todos los 15 minutos, eh, y ya, dijimos, ok, aquí están las correcciones, vamos a hacerlo otra vez. Y grabamos de nuevo, lo volvimos a ver ahí mismo en el sitio, mm, ¿no? Ahí al costado estaban los actores, ahí estaba el productor. Éramos un equipo pequeño, en verdad, sí, mira, éramos 5 personas. Era los dos actores, el productor, el cámara y yo, ¿no? Entonces, ahí mismo lo hicimos en un solo día. Felizmente no hubo como que te mando el archivo ni nada, ¿no? mm, Al final sí, porque hubo que agregar la música, ponerle los créditos, esas ya. cosas, ¿no? Entonces, ahí también hubieron algunas correcciones que, claro, que fueron después, ya desde casa, que me enviaron el, digamos, el archivo, ¿no? Para chequearlo hasta que quedó el final. Ujú.
¿Y crees que el uso de estos elementos audiovisuales en tus obras ha enriquecido la experiencia para el espectador? Yo creo que enriquecido en comparación al teatro presencial, ¿quieres decir? Claro. Yo creo que era un medio distinto, ¿no? Yo creo que era un medio distinto, eh, creo que sí ha enriquecido en el sentido de que era otra forma de consumir entretenimiento, ¿no? Ujú, Eh, eh, Distinta para el público, ¿no? sí, Teatro online en vivo o teatro online grabado, ¿no? ujú, Eh, entonces sí, yo mismo también siempre me cuestionaba, oye, pero esta obra que es grabada, entonces, ¿qué es? ¿Es un cortometraje o es una obra de teatro? ujú, Que no, o sea, era como, yo mismo entraba un poco en conflicto en eso. Y bueno, y regresando a los mellizos, por ejemplo, una de las cosas que yo quería era que no se pierda, a pesar de que iba a ser una obra grabada, que no se pierda la atmósfera teatral, ¿no? Entonces, por eso se planteó un plano secuencia, ¿no? ujú, Para que sea como una obra que ves todo de corrido, ¿no? Sin claro, cortes, sin ediciones, sin nada, de frente. Y además el espacio que conseguimos era un espacio que se veía bastante teatral, porque era una caja negra en el que pusimos algunos muebles súper minimalista, ¿no? Teníamos una cama, teníamos un tocador, una lámpara blanca. eh, entonces, entonces tú veías todo negro en la cámara, veías todo negro y los elementos puestos ahí, ¿no? ujú, Entonces, eso también era parte del concepto. Pero claro, pero igual, ¿no? De repente un cortometraje puede ser un poco más realista, ¿no? En el sentido de ujú. que no grabas en una casa, en una locación y tal, ¿no? Te da otra idea. Pero claro, entonces es un poco ese conflicto, como te decía, ¿no? ¿Es qué es entonces? ¿Es teatro? ¿Es un corto? ¿O es un cortometraje pero con un concepto teatral? Eh, no lo sé, ¿no? Hasta ahora no lo sé. Sí, es que recuerdo justo antes de hacerte la entrevista vi otras entrevistas que te hayan hecho y en una entrevista para tu obra antes después hablaste sobre que es el uso de estas cámaras, cambiar de planos, poner la música, poner algún material audiovisual, un material visual tal vez en medio de la obra, aportaba a mantener entretenido también al espectador, a que se mantenga atento de la obra y que no pierda el foco, que no se distraiga con cualquier otra cosa que tenga a su alrededor. Claro, totalmente, o sea, totalmente. Sí, o sea, creo que esos elementos, igual que en el cine, ¿no? En el cine también el movimiento de la cámara, el ritmo, el encuadre, todo, te ayuda, ¿no? A contar con más detalle lo que quieres decir. Entonces, claro, es una manera, sí, totalmente, de mantener un poco al espectador ahí en vivo, ¿no? O sea, mantenerlo atento, quiero decir. Porque pues si no solamente, imagínate, pues simplemente le pones un plano general en el que enfocas al el escenario, digamos, ¿no? Mm, ¿Qué le dice eso al espectador? No le dice nada, ¿no? Ya, se va a aburrir pues de ver a dos, ¿no? Dos personitas así a lo lejos Totalmente. como que, mm, ¿no? Claro, Pero tiene que hacerse atractivo. definitivamente sí. Y en antes después, por ejemplo, hubo eso. Y fue interesante en antes después porque incluso o sea, hubieron algunas tomas que se hicieron muy generales en las que tú veías al cámara uno, al principal, acercándose a los actores o alejándose y veías al asistente que lo guiaba. Entonces, ver eso insertado dentro de la obra también es como un poco, ¿no? Eh, distinto, interesante también. Yo cuando lo vi, cuando vi antes, después,
vi la grabación, dije, oye, ¿qué paja esto? Y eran cosas que yo no me percataba porque estaba actuando, ¿no? Claro. Pero luego al verlo, claro, dije, oye, sí, sí, sí me pareció muy, muy interesante eso. Claro, son recursos nuevos que aportan, pero tal vez solo en este medio, ¿no? En presencialidad es otro mundo muy distinto, aunque tal vez no podamos ver los planos de detalle o al actor un poco más de cerca, sí podemos sentir esa convivencia con él directamente en el mismo espacio y ya no a través de una pantalla, de un plano más cercano que te hace sentir más cerca, pero son diferentes recursos para diferentes espacios, tal vez. Claro, sí, creo que son recursos no tan nuevos en realidad, ¿no? Porque se usan mucho en el campo audiovisual, pero que sí son nuevos en Dentro de esta tanto industria lo del hemos teatro. adaptado para teatro, ¿no? Un poco más, aunque en otros países, ¿no? Donde, por ejemplo, otras formas teatrales están mucho más difundidas, ¿no? No sé, en Alemania, España, donde hay mucho teatro posmoderno, ¿no? O posdramático. Se combinan todos estos lenguajes, ¿no? Alguna vez me hablaron, por ejemplo, de una obra que se hacía en simultáneo como en 4 países, ¿no? Donde eran, creo que 4 actrices y, por ejemplo, había una sala por ejemplo, en Alemania, donde estaba una de las actrices actuando, y en el mismo tiempo estaba, no sé, en Italia, otra actriz también actuando e interactuaban, ¿no? A la distancia, pero en tiempo real, pero cada una de ellas tenía su público, ¿no? Entonces, ¿no? Te das cuenta, es una cosa loca, ¿no? Es una cosa Cuestión de que loca. Entonces, converjan, ¿no? De que converja la tecnología con el teatro, pero sin que desaparezca esta presencia también del público. ujú, claro, claro, claro. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, pero creo que como te dije hace un rato, ¿no? Creo que acá fue una medida de emergencia. Mm. Sí. Y en general, ¿cómo crees que afectó el uso de estos elementos audiovisuales en el teatro en respecto a la relación entre los actores y el público? Em, Creo que afectó en tanto no había esto que te decía, ¿no? Un feedback del público. Tampoco había tampoco había, o sea, creo que la interacción del público también entre ellos, ¿no? Creo que es importante. No porque tengan que hablar o comentar en el momento, ¿no? Pero la energía colectiva es algo que no se puede evitar. Entonces, el hecho de conmoverte o aburrirte tiene que ver también un poco con el estado de ánimo, ¿no? Del lugar en el que te encuentras. Entonces, claro, como espectador, no sé, o sea, si estabas solo en tu cuarto y dices, a ver, mi amigo ha estrenado su obra de teatro virtual, a ver, voy a verla, y te ponías a verla y no lo sé, llegabas a conmoverte, llegabas a sentir algo o solo te aburrías y bajabas la tapa de la Mm. computadora, ¿no? Y luego le escribías a tu amigo, hoy estuvo bravazo, pero viste apenas 10 minutos, o sea, ¿no? Sí, claro, justo esos son unos términos que estoy trabajando en la tesis, que es el convivio versus el tecnovivio, ¿no? El convivio es la convivencia que hay dentro del teatro entre el público, entre público y entre actor y público. Y el Claro, tecnovivio que es ya intermediado por la tecnología. por Pero algún dispositivo, claro. solamente estos comentarios que me das me ayudan muchísimo para reforzar este lado de mi tesis. Y Bien. a ver, sigamos por FIS, que quedan solo tres preguntitas. Vale. Em, ¿Crees que la experiencia del teatro virtual ha cambiado la forma en la que tú producirás o dirigirás obras de teatro en el futuro?
Eh, creo que no sustancialmente. Eh, yo siempre tuve la sensación que el llamado teatro virtual iba a ser una cosa pasajera. Siempre tuve esa sensación. Y creo que ahora, pues, ya nadie hace teatro virtual, ¿no? Nadie tiene ganas de hacer teatro virtual. Obviamente, ¿no? Porque ya puedes hacer teatro presencial, entonces, no, o sea, Ujú, incluso tenía compañeros que por ahí decían, no, que va a ser una nueva forma también de hacer teatro y que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Una forma más de entretenimiento para el público, una ventana más para tener chamba, eh, pero yo tenía mis dudas, siempre las tuve, ¿no? Eh, entonces yo creo que hay cosas, hay herramientas y hay cosas que se pueden integrar ujú, ahora a lo que es el teatro presencial y todo, ¿no? Pero, pero creo de verdad, o sea, en ese momento yo siento que ya, o sea, nadie se acuerda de mucho del teatro virtual. virtual, ¿no? Nadie piensa en hacer un proyecto de esa naturaleza. Justo Eh, esa era mi siguiente pregunta, si es que creías que el teatro virtual era algo viable a largo plazo, pero para ti me respondes tajantemente que no. A mí también, de verdad que no, porque es algo que es necesario, está ahora esta presencia entre estos participantes, ¿no? El actor, el público, pero sí hay algunos actores, algunos directores que consideran de que si bien no lo prefieren, puede que sí, más adelante se llegue a modernizar el teatro por cómo vamos cada vez avanzando y acercándonos más a la tecnología, ¿no? Así ujú, que lo ves sí, sí, como sí. una gran posibilidad. Yo creo que sí, o sea, la tecnología y el teatro ya se está integrando, ¿no? Ujú, Eh, como te mencionaba, sobre todo en otros países donde se utilizan, siempre están como que en búsqueda de lenguajes distintos, raros, ¿no? Postmodernos y esto. Sí, hay obras, por ejemplo, donde se utiliza el mapping, ¿no? Que es ujú, esta proyección o sea, súper raras, ¿no? Y por ejemplo, hay obras en las que se trata de la interacción del el actor con el mapping, con la proyección, ¿no? Entonces es una cosa, es una ¿no? Es una cosa. un nuevo estilo de teatro. Sí, son las nuevas formas, vendrían a ser las nuevas formas. Y, eh, por ejemplo, hace unos años, hace ya varios años, estuve como investigando por ahí, surfeando por internet y vi una obra, era una obra alemana, es una obra alemana que le estaban haciendo, no sé en qué país, pero era un país nórdico, probablemente europeo, por ahí, donde eran varios actores y en algún momento estaba uno interactuando con el compañero, pero el compañero estaba siendo proyectado en escena, o sea, como que en una pantalla blanca en el escenario estaba un actor, ¿no? Proyectado, interactuando con el que estaba ahí. Pero Mm, el actor proyectado lo habías visto antes, rondando y haciendo cosas, ¿no? Entonces era como, oye, interesante esto, ¿no? Eso, bueno, ya tiene que ver un poco con el concepto de la obra, qué quería decir, ¿no? De repente, no sé, quería como que de alguna manera representar la deshumanización en las comunicaciones, qué sé yo, ¿no? ujú. Pero claro, siempre También podrías crear, ¿no? Nuevas obras que directamente tengan que ver en este mundo de qué pasa cuando converge no sé, alguna situación en presencial y lo tienes que hablar con alguien por un medio virtual. También puedes crear unas nuevas obras porque ahora ya están surgiendo tantas posibilidades y somos tan creativos.
Sí, realmente. Yo creo que si los recursos están a disposición, hay que usarlos, ¿no? Hay que usarlos. Claro, no usarlos por usarlos, ¿no? Siempre hay una idea detrás, un Muy claro. concepto, tiene que haber. Pero si, por ejemplo, tienes los recursos para en tu obra presencial jugar con eso, adelante, adelante. Le va a dar un vuelo y una calidad al espectáculo distinta. Claro. Bueno, para terminar, ¿cómo planeas seguir evolucionando y adaptándote a estos cambios que está apareciendo en el mundo del teatro? Em, Bueno, por ejemplo, ahora último estuve haciendo una temporada de una obra que se llama Egon. Eh, Tuvimos 3 temporadas cortas, una en el Británico, una en la Universidad de Lima y otra en el Teatro Nos de la Católica. Eh, y he quedado bastante movido con esta obra porque es una obra que hemos trabajado con un grupo de actores, de 10 actores y con nuestro director Roberto Ángeles, en estilo expresionista, ¿no? Es una obra que tiene muy poco texto, es una obra de teatro de movimiento, así la define Roberto, ¿no? En el que hay una serie eh, de cuadros que representan la vida, muerte y obra del pintor austriaco Egon Schiele, ¿no? Y claro, y es una obra distinta porque no hay texto, hay movimiento, todo está en estilo expresionista, todo es grande, deformado, ¿no? Como medio grotesco, como oscuro, ¿no? Entonces, me he divertido un montón haciendo esta obra y, por ejemplo, muchos de los comentarios que he recibido es como que, oye, qué interesante hacer teatro en este estilo, ¿no? Hace tiempo que no veía una obra así, ¿no? Porque estamos pues acostumbrados de pronto a ver obras, qué sé yo, realistas de texto, donde un actor dialoga y se siente en su mesa y dice su parlamento y tal, ¿no? Pero por ejemplo, me ha entrado mucho la curiosidad de explorar por este lado en el teatro, ¿no? Buscar otras formas de hacer teatro, porque al final el teatro no es solamente diálogo, ¿no? El teatro es todo lo que involucra algún nivel de teatralidad. Entonces, esas nuevas formas, ¿no? Esa nueva teatralidad, ¿no? O sea, ¿por dónde puede ir? ¿Dónde puede estar? Eh, eso ahorita me mueve mucho, ¿no? Me interesa. Explorando. Ujú. Bueno, gracias. Voy a detener aquí la